Reflejo Colectivo busca ser un espacio seguro, donde no haya miedo de mostrarnos vulnerables. Donde podamos ser valientes y hablar de nuestras emociones. Aquí hablamos de lo que te sucede a ti y a mí. Buscamos respuestas, crecer, escuchar lo que tú y los demás piensan y viven para conocernos mejor a nosotros mismos. Las voces nos llaman, busquemos nuestro reflejo. Con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy estamos súper emocionadas porque tenemos con nosotras a una invitada que es muy especial para mí, la verdad, porque sí, es mi prima, es mi familia, pero la verdad es que es alguien que yo admiro muchísimo y también ha aprendido mucho a través de su vida, porque a pesar de que tiene una corta edad, todavía es pequeña, ha podido crecer en diversos entornos multiculturales que le han permitido obtener distintas perspectivas de la vida, que ha evolucionado a ser su ser de sabiduría que es, y que el día de hoy nos va a compartir. Entonces, bienvenida, Anne-Sophie. Gracias. Bienvenida. Pues gracias. Y vamos a empezar con nuestra pregunta de este episodio, que es: ¿cómo te define ser multicultural? Bueno, muchísimas gracias, niñas. Creo que hay que comenzar con la definición de lo que es ser multicultural. Y para mí eso es que yo nací con dos papás de dos muy diferentes países. Mi papá es francés, mi mamá es mexicana. Y con eso yo nací en París, pero siempre he estado viniendo a México a visitar a mi familia. Misma cosa en Francia, porque después nos mudamos a los Estados Unidos por el trabajo de mi mamá. Y con eso siempre fue muy, muy difícil para mí poder seguir practicando el francés, el español y al mismo tiempo creciendo en los Estados Unidos, en California, que pues ahora sí, soy también una americanita, aunque no tenga la nacionalidad, not yet, casi. Creo que al final soy una persona con tres muy diferentes culturas que me definen, que son parte de mí, que afectan cómo soy con la gente, cómo aprendo y cómo reacciono a diferentes cosas que me pasan en la vida. Pero esa es una definición muy corta un poco de mi vida, pero yo diría que la diferencia entre la cultura francesa y la cultura mexicana es que yo siempre cuando lo defino es frío y caliente. Es horrible, pero no, es de veras, creo que mis familias han pasado por cosas muy diferentes que cambian su manera de ser con la gente. Entonces, en la cultura francesa, mi abuela mi familia francesa son de una ferma, ¿sí se dice ferma? Farm, no. De una forma. No, una farm de granja. De una farm, una granja. De una granja, perdón. Ay, se me fue. Entonces tengo mi familia francesa que son de una granja que siempre han estado con animales, claro, con animales y vacas, y siempre están trabajando y siempre ha sido una ética y una manera de ser que solo es el trabajo, no se habla de sus emociones y son muy fríos, ¿sabes? Porque no es algo que se platica. Cuando al otro lado tengo mi familia mexicana, que siempre estamos haciendo bromas, siempre estamos divirtiéndonos, y eso sí es algo que se platica siempre, cómo estamos, cómo nos sentimos, y eso nunca es algo que como es tabú, como no, sí, claro. Siempre estás platicando de tus emociones y siempre estás con tu familia y apreciando la familia, cuando en Francia es muchísimo más el trabajo. Entonces, perdón, entré un poco en esa... No, está bien, fue muy poderoso. Pero... Fue un principio. No, sí. Ajá, perdón. Oh, qué padre, porque, estaba pensando, bueno, mi primera pregunta es: ¿a qué edad te fuiste a Estados Unidos? Porque pienso que obviamente el comenzar tu vida con dos culturas es algo que ha de ser importante, impactante, porque supongo que, tus papás se unieron, encontraron cosas en común, y también incluso las cosas que eran diferentes fueron las que al final hicieron que estuvieran juntos y decidieran formar una familia contigo. Pero, no, sí, adelante. No, iba a decir que por qué no damos un step back
y nos compartes Ok. cómo se conocieron tus Sí, papás. sí. Bueno, sí, Todos los importantísimo. La verdad es que mi mamá trabajaba para el gobierno mexicano, entonces ella siempre estaba viajando y hubo un periodo en que la mandaron a París y mi papá estaba trabajando en París como ingeniero y se conocieron en una fiesta con dos amigos que se conocían y así comenzó la aventura de Anson. Pero sí, lo que acabó pasando es que después que se casaron, sí nos mudamos cuando yo tenía 3 años. Entonces sí, era muy, muy pequeña y solo estuve en París 3 años de mi vida y claro, visitaba a la familia, pero todos mis recuerdos de mis culturas siempre han sido una vez que yo ya vivía en los Estados Unidos. Eso sí, es algo que como... Porque claro, yo no me acuerdo de cuando nosotras éramos pequeñas y ella tenía 7 años y yo tenía 1 año. No, pero... Claro. Entonces sí, para la pregunta tenía 3 años, entonces estaba muy, muy pequeña. No. Lo que sí me dijeron mis papás cuando era más grande es que ya cuando hablaba francés y español, cuando era pues de 3 años, ya tenía un acento normal, como no tenía ningún acento americano, que ahora se oye, que me fallan las palabras y lo que sea, pero lo que pasó fue que llegué a los Estados Unidos y me dijeron a mi pre-K, mi escuela de Kinder. Del kinder me dijeron, esta niña tiene que aprender inglés en 4 meses. Así me dijeron. Y entonces yo tuve que dejar completamente de hablar el francés y el español y solo hablar el inglés. Y claro, eso también afectó cómo yo hablaba y cómo me salió el acento en los dos idiomas. Entonces eso también entró. Entró a la ecuación. Sí. Claro. Ay, no, qué interesante, porque ahorita que me contabas lo que me imaginaba a una niña bebé con 3 idiomas al mismo tiempo, porque obviamente lo que prevalece con tu papá es el francés y lo que prevalece con tu mamá es el español, y lo que prevalece con la comunidad en la cual te estabas desarrollando es el inglés. Yo pienso, wow, o sea, ha de ser muchísimo para procesar para una niña, y qué padre que tuviste la oportunidad. Supongo que ha haber sido muy difícil, pero dicen que aprender los idiomas cuando eres más chiquito es mucho más fácil, porque al final se te moldea un poquito más, o es más fácil moldear. Bueno, de eso vas a ver más Jimena. Pero es mucho más fácil, pero de todos modos ha de ser como un choque el tener que procesar 3 idiomas a la vez y el saber a quién tienes que contestarle bajo qué idioma y cómo debes comunicarte con no sé, al día a día, ¿no? Con cualquier persona que se te ponga enfrente. Entonces, digo, estabas muy chiquita, pero ¿te acuerdas de algo de eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? Para mí fue muy interesante porque fue después, claro, que me contaron mis papás que yo, y no sé si es lo mismo, porque la güera me conoce desde que nací, pero yo, claro, pero yo sí, cuando pienso en mí, cuando yo era pequeña, yo no hablaba mucho, siento como era muy tímida, no hablaba mucho. Eras cohibidona. Sí, claro, una vez que ya me conocías, ya era tenía toda mi emoción, pero no, cuando yo conocí a la gente, fue hasta como casi los 9 años, yo era muy tímida, no me gustaba hablar con la gente, saludaba y entonces me iba y me escondía detrás de mi mamá, y hasta me acuerdo en este kinder donde me dijeron que tenía que aprender inglés en 4 meses, yo acabé teniendo mi otro grupito de amigos, que los dos también ellos no eran mexicanos, pero una creo que era de China, era adoptada de China, y el otro era de Corea. Y éramos el grupito de los que no hablaban, porque todos veníamos de otros países donde nos dijeron aprende la lengua, aprende el idioma en 4 meses, y hasta al final de los 4 meses creo que a mí, a otro amiguito mío, que ahora es un niño súper inteligente, nunca tuvo ningún problema ni nada, nos dijeron que teníamos speech impediments. ¿Cómo se dice eso? Pues como problemas de desarrollo de lenguaje. Como que íbamos a tener que ver, en francés se dice ortofonista. Un logoterapeuta. Sí, exactamente, pero es porque sí, había una exigencia que te veían y decían, pues pueden aprender el inglés, ese es el idioma que van a tener que conocer, lo pueden aprender en 4 meses cuando son niños de 4 años. Sí, claro, eso es lo que estaba pensando ahorita que lo comentabas, porque siento que justo cuando llegas a otro país y te involucras con ese nuevo idioma es mucho más fácil a que si aquí en México yo decido aprender francés, pues me va a costar más trabajo.
Pero creo que algo que es clave para que eso suceda es que tú como ser humano convivas con otras personas que hablan ese idioma. Y cuando eres un bebé es muy complejo y también es difícil para tus papás el cambiar el idioma con el cual ellos están acostumbrados a hablarte a ti, a que te tuvieran que haber hablado durante todos los días inglés. Entonces estabas muy pequeña para que llegaras con tus compañeros, y más si te sentías identificada justo con esos niños que pues no sabían inglés, que se entiende por qué, ¿no? Pero pues era mucho más difícil, era un reto súper grande para una niña tan chiquita como lo eras tú. Sí, entonces cuando me preguntas como qué pasó después en ese desarrollo, lo que acabó pasando fue que mis papás ya se dieron cuenta que cuando ya tenía mi comunidad de amigos, con hasta mi hermana, ya nos hablábamos en inglés, se dieron cuenta, uy, ¿y qué pasó con el francés y el español? Y ya se me fue por completo. Me metieron a un French American, que es como así, mitad francés, mitad inglés, y eso, claro, me hizo que siguiera practicando el francés, pero el español lo perdí. No lo perdí, pero cuando ellas me conocían, se me olvidaban las palabras, sí. Más que ahorita me ven y estoy hablando así. No, sí, estás hablando muy bien. Sí. Pero estaba tenía... Sí, hubo una época, en tus años de puber, ahí un poco, sí, era pues era más difícil, ¿no? Pero súper entendible. Sí. Oye, y algo que me encantaría que nos compartan es que ahora, pues, así como la ven, como la escuchan, va a estudiar teatro. Va a estudiar teatro y también, ya ven que en Estados Unidos es major y minor, va a estudiar un major en teatro con un minor en relaciones internacionales. Y a mí me encantaría que nos compartieras cómo crees tú que el ser multicultural, en la forma en la que lo eres, ha influenciado tu trayectoria en el teatro, porque también debo de admitir y compartirles que esto no es de que de repente dijo, ay, voy a estudiar teatro y ya. Lleva años sí. Trabajando en producciones, en clases de canto, de baile, y la verdad es que lo hace increíble. Entonces, esa es mi pregunta. Pues yo creo que el teatro siempre fue algo de la familia. Hacemos la broma porque nuestro tío y mi mamá siempre ponían sus shows y mi mamá siempre quiso ser actriz, pero claro que nunca acabó haciéndolo. Pero yo siempre me da risa porque sí era muy tímida, seguía siendo mi época de tímida, pero yo sabía que quería meterme a hacer mis shows pequeños y yo una vez que salí de esa época de tímida donde ya sentía que creo que tiene que ver algo con el teatro, porque me di cuenta que podía expresarme y creo que lo que es ser multicultural en el teatro fue lo más presente en mi vida este año pasado, porque yo estaba haciendo las aplicaciones para el teatro y todo, y para las escuelas, y creo que los Estados Unidos se está dando cuenta que ya es un país con colores, con todos los colores, ¿sabes? Y no pueden estar enseñando un grupo, una mayoridad, cuando hay todas estas minoridades y grupos que también deben de ser mostrados y contemplados. Y con eso también entra la pregunta de cómo yo, cuando me parezco como una niña al final de un tono de blanca, sí, que soy güera y todo, ¿cómo puedo yo hacer una diferencia y de todos modos ser algo diferente? Y fue muy difícil para mí porque yo siempre he sido una persona que en mi escuela estaba haciendo grupos estudiantiles para estas minoridades en nuestra escuela, para que tendrían un lugar para platicar y no sentir que estaban siendo juzgados por los demás de nuestra clase, cosas así. Y yo me dije, pues yo sería una hipócrita si yo estoy aquí intentando hacer el teatro y decir que soy diferente y todo. Pero en eso también me di cuenta que los Estados Unidos, que es un país que se refiere mucho al color de tu piel en vez de las culturas, que es algo muy diferente con los demás países, también le falta entender que ser latina, ser latino, ser latine es todo un tono, hay todo un grupo, es más que solo ser moreno, porque eso es lo que piensan. Exacto. Cuando piensan en alguien latino, latina, latine, piensan en alguien que es moreno y ni piensan en alguien que puede ser, en inglés usamos la expresión afro-latina, que es para la gente del color de piel más negra, o alguien como yo, que puede ser güera con el color de piel más blanco. Entonces yo me dije que
yo también estoy haciendo algo, como yo puedo estar haciendo algo, perdón, me moví un poco. Yo también en el teatro puedo estar haciendo una diferencia siendo una niña cuando me ves al principio soy una niña de color de piel blanco, pero que es mexicana y francesa, y que eso afecta la manera en que yo soy con la gente. Creo que mi lado mexicano me deja mostrar mis emociones, pero también el lado francés me hace trabajar durísimo. Pero en eso, cuando a la universidad que acabé, que voy a estar atendiendo, que estoy muy emocionada y muy feliz, tuve que entrar en este discurso donde yo dije, tengo el genio mexicano, que siempre es esta idea de crear nuevas ideas, encontrar nuevas maneras de poder ser diferente, pero también ayudar a los demás y ayudar que todos nos podamos, como, how do you say, uplift? Como que todos impulsar, podamos, salir adelante. Sí, porque esa es la otra cosa. Yo tampoco puedo decir, ok, soy diferente y dejar a todos los demás. No, esto es trabajo en equipo, exactamente, pero al mismo tiempo yo me gusta decir que tengo el racional francés, ¿sabes? Que me ayuda a ver todas las situaciones, ¿sabes? Porque creo que como una latina, unas veces me quedo enfocada en, no, esta es mi idea, tiene que ser así, y mi familia francesa me ha ayudado mucho a ver que tienes que considerar todos los lados, cada argumento, ser analítico, usar racionalidad, todo eso para poder seguir y ayudar a todo el mundo y hacer una diferencia. Entonces, cuando tú me preguntas cómo me afecta, creo que gracias a que yo pude reconocer que sí, aunque me ven así al principio y que soy muy básica, soy lo que ya están acostumbrados a ver, yo en dándome cuenta que hay mucho poder en poder hablar 3 idiomas, que siempre voy a estar súper agradecidas con mi papá y mi mamá por haber hecho el esfuerzo, porque siempre me decían, hablar francés, español e inglés te va a ayudar en la vida, y yo nunca lo entendía hasta ahorita que me doy cuenta que abre tantas puertas, pero también en eso puedo yo hacer un esfuerzo para abrir otras puertas para otras personas. En fin, claro. Entré en mucho así, entré en como un monólogo, pero es porque No, está padrísimo, tú sigue. Tuve que entender esta parte de mí, si no hubiera podido entregar una buena respuesta para estas escuelas, para estos programas que ya están dándose cuenta que hay que tener más diferencias, más diversidad en los programas de teatro. Entonces... No, claro, y aparte yo creo que lo más importante es, aparte de que tú les des una respuesta a ellos, es que tengas una respuesta para ti misma. Para mí misma, exacto. ¿No? Claro. Y estés segura de quién eres. Yo ha sido de los placeres y de los goces más grandes de mi vida haber acompañado a esta niña, como he tenido el placer de acompañarla, porque me ha tocado verla crecer y verla pasar por toda esa época de la adolescencia tremenda, hasta verla persona tan valiente en la que se ha convertido hoy, tan segura de sus ideales y sobre todo con el corazón tan grande para ayudar a los demás. La verdad es que a mí me llena escucharte y me da mucho gusto que estés aquí hoy. Ay, se nota que son familia, idénticos. Y en eso de familia, ella me vio cuando hice mi primer show y Dios santo, porque en ese primer show porque ¿te acuerdas que me maquillaste y todo? Y que yo dije, quiero ser actriz, esto es lo que me toca, y debió de haber visto ese show y dijo, uy, Dios, no, la asusté. Eso muy bien. Pues justo cada vez se ha vuelto. Claro. ¿No? Pero sí, siempre estaba tenía mi idea muy clara que quería ser actriz. Y me acuerdo que asusté a mi mamá y asusté a toda la familia. Se quedaron así de, uy. Pero ahí vas, segura, dando pasos seguros. Oye, y quería tocar nada más algo que dijiste que, bueno, a mí me hizo reflexionar un poco mientras escuchaba y decía como, oye, está interesante cómo lo estás planteando. Y es acerca de cómo los idiomas te pueden abrir puertas. Y creo que muchas veces, por lo menos a como yo lo pensaba o lo veía antes, era como ok, te abren las puertas porque si quieres viajar vas a poder comunicarte. O sea, como que crees que se queda en esta comunicación, pero del día a día con la otra persona nada más. Y ahorita que lo pienso, no es nada más si puedo viajar o si consigo un trabajo o si me hago amigo de algún francés, alguien de Estados Unidos, alguien de Alemania, ¿no? Ya puedo comunicarme, sino te abre las puertas igual como mentalmente, o sea, te permite justo el
el aprender a comunicarte diferente con las personas, aprender a expresar diferente, porque a como expresas tus sentimientos en francés es diferente a como lo expresas en inglés, ¿no? O sea, los adjetivos, los sustantivos, todo lo que conforma un idioma es completamente diferente, y aquí nos puede complementar Jime, pero seguramente esto moldea muchísimo tu cerebro y la manera en la que expresas tus ideas y también la manera en la que tomas decisiones. Entonces siento que esa apertura que tal vez estás viviendo tú y que tal vez igual sea una de las razones por las cuales te decidiste desde muy chiquita, yo quiero ser actriz y yo quiero hacer esto, es lo que justo como dices, tuviste esta fortuna de poder pensar de diferentes maneras lo que está sucediendo en tu vida, tomarlo y tomar tus decisiones. Me encantó. ¡Wow! Sí, no, y qué interesante, Mariel, porque justo fíjense que ayer estaba viendo una TED Talk sobre el lenguaje. No me acuerdo muy bien de quién era. ¿Tú ya también la viste? Ya lo he visto. ¿No sabes a dónde voy? Ya, bueno, sí. Entonces se las vamos a recomendar para que la escuchen, pero justo habla de la importancia del lenguaje y las palabras que usamos para describir. Y hace plantea un experimento que hicieron justo con gente mexicana y alemanas, ¿no? Y entonces dicen, por ejemplo, puente en alemán se refiere con una... Die Brücke. Femenino. Es femenino, ¿no? Y puente en español es masculino, ¿no? Entonces les preguntaron a la gente alemana y mexicana que qué pensaban del puente y descubrieron que la gente alemana usaba adjetivos muchísimo más como los puentes son bellos, son femeninos, ¿no? Ajá, y los mexicanos son de concreto, son fuertes, son sólidos. Que ver este tanto. Sí, se las vamos a recomendar. Pero es un gran punto para reflexionar sobre el mismo impacto que tiene el lenguaje en nuestra propia vida y sin importar el idioma que hablemos, el impacto del lenguaje que usamos con nosotros mismos, ¿no? Sí, porque así como tú tienes este punto tan holístico de poder reflexionar desde 3 distintas hasta voces que tienes en tu cerebro, ¿no? Sí. Todos los demás a lo mejor no somos tan privilegiados como para hablar 3 idiomas súper bien, pero sí debemos de ser conscientes que aunque no tengamos esos 3 puntos, tenemos 1 o 2 y es muy importante reflexionar sobre el tipo de lenguaje que usamos con nosotros mismos, porque eso al final moldea nuestra realidad, ¿no? Claro. Y eso al final permite que seamos el tipo de personas, que reconocemos que somos el tipo de personas que estamos dispuestos a ayudar a alguien más, ¿no? Nada más por cómo nos expresamos de los demás, o que a lo mejor también ahorita necesitamos un poco de ayuda con nosotros mismos, que también se vale, ¿no? Entonces les vamos a compartir esa TED Talk. Ay, qué bonito que lo hayas dicho, porque justo sí vi esa TED Talk y está buenísima. Pero justo, o sea, creo que podríamos pensar que, no sé, bajo mi experiencia, ¿no? O sea, pensando que tuve la oportunidad de aprender alemán y justo ver esta diferencia de tal vez el puente es algo femenino y es algo a lo que tal vez yo me puedo reflejar, con lo que me puedo reflejar porque soy mujer, y entonces tal vez esto me ha abierto la posibilidad, o de algún modo me abrió la posibilidad de contemplar a la ingeniería como una carrera y tal vez sería algo que como persona hablante del español no hubiera considerado, porque incluso en mi título dice que soy ingeniero, no dice que soy ingeniera. Entonces, ¿cómo los idiomas y cómo el lenguaje en sí te puede limitar, o también tú puedes decidir tomarlo y que te amplíe tu panorama, ¿no? Entonces sería justo una invitación a que ampliemos nuestro panorama y que tal vez si nos llama la atención algún idioma nos animemos en Duolingo o cualquier otra aplicación. O sea, no tienes que ir a fuerzas a clases, menos ahorita en pandemia, pero ver de qué manera el aprender un nuevo idioma nos puede abrir estas puertas que no solamente tienen que utilizarse cuando salgamos de viaje, sino las puedes utilizar en tu día a día, en tu trabajo, con tus amigos, con lo que sea. Es justo lo que estaba pensando ahorita con lo que dijiste, Anne-Sophie. Excelente reflexión. Qué bonito. Y pues el tiempo se ha pasado volando. Ya ha llegado el momento de nuestro Me Quedo Con. Entonces, Mariel, ¿tú con qué te quedas?
Ay, pues yo estoy súper feliz de que hayas venido, Anne-Sophie, porque a mí esto de los idiomas, me apasiona muchísimo y me gusta mucho como contrastar un poco, tal vez mi experiencia y ver cómo fue la tuya. Y ver cómo esta oportunidad tan buena que tuviste de, que tal vez fue un poco trágico el tener 3 idiomas a la vez, pero tan buena que tuviste de aprender 3 idiomas y de manejarlos al 100, porque aunque dices que tal vez ahorita tienes un poco olvidado el español, la verdad es que te comunicas súper bien, formulas súper bien todo y eso definitivamente te ha abierto muchas puertas. Pues yo nada más quería justo quedarme con esa reflexión final que hicimos de si tenemos la fortuna de aprender más de un idioma, sentarnos un poquito, reflexionar y ver de qué modo ese idioma que estamos aprendiendo nos está permitiendo analizarnos o hacer introspección diferente con nosotros mismos, ¿no? O sea, tal vez no es justo sentarnos a analizar la gramática y demás, sino es realmente cómo puedo ver diferente el mundo ahora que conozco este otro idioma y que conozco también cómo otras sociedades interactúan con su idioma, ¿no? Entonces se me hace como tal vez algo un poco difícil, pero que al final no tenemos que ir justo a los otros países para poder experimentarlo, sino nosotros aquí desde casita intentar hacerlo. Y pues se me hace aún más bonito que tú teniendo esta oportunidad de hacer esta introspección y de poder aplicarla en tu vida, has decidido el poder de algún modo u otro tus experiencias, tomarlas y hacer algo con ellas, como es esta misión que tal vez tienes hoy en día de poder abrirle las puertas a los demás, porque inevitablemente, y como bien lo mencionabas ahorita, tal vez el que tú de chiquita te hayas sentido un poco limitada y hayas visto cómo es estar dentro de una minoría en un país como Estados Unidos, te permite hoy en día ser tan empática y buscar el modo del cual poder ayudar a los demás, porque tú estuviste en esa situación y hoy en día tal vez te sientes también en esa situación, ¿no? Entonces se me hace súper interesante y te agradezco muchísimo que hayas venido, porque creo que las reflexiones fueron súper bonitas y qué gusto conocerte por fin y también y qué gusto que ya vayas a empezar todos estos estudios que desde tan chiquita estás tan segura de que lo quieres y estás yendo hacia ello. Me da mucho gusto y muchísima suerte, claro. Y Anne-Sophie, ¿tú qué cierre nos quisieras compartir? Pues ahora de veras quiero oír este TED Talk, porque cuando yo le explicaba esta idea a la gente, como se quedaba ese punto que les estaba explicando de comparando la cultura mexicana a la cultura francesa, pero ahora oyendo lo que ustedes han dicho, de veras me conmovió mucho, como nunca lo había pensado de esa manera y me da risa en el sentido de que cuando yo hablo el español, claro, se oye el acento, pero también digo cosas que no tienen sentido o no es la manera. Misma cosa en el francés y en inglés, pero con los otros idiomas. Entonces, lo que me encanta ver es que como solo es mi manera de intentar de expresarme con esos otros 2 idiomas en ese idioma. No sé si lo expliqué bien. Ajá, pero sí, estás como mezclando. Sí, pero que hay mucho poder en esa manera de poder mezclar los idiomas, claro, para sacar una idea que viene de ti mismo y de lo que tú tienes con esas 3 culturas afectándote. Wow. No sé, como de veras. Sí, no sé si lo expliqué, está buenísimo. Pero, no, sí. Claro, querer decir como una idea que no es propia del idioma que estás diciendo en ese idioma, o sea, una idea como más mexicana en francés. Exactamente, y tener que usar mis expresiones en francés, inglés y español para de una manera formar una frase que explica lo que yo estoy sintiendo de la mejor manera en ese idioma. Pero de veras, el TED Talk, ahora ya, lo voy a ver. ¿Y güera? Pues yo me quedo creo que con lo que más me quedo es como el idioma al final sí es un reflejo de la cultura, ¿no? Sí. Y que en esta introspección, como bien decías, Mariel, al final creo que también hay muchísimos límites y oportunidades que nos definen, ¿no? Muchísimas barreras y también fortalezas. Entonces, al final creo que con lo que me quedo es que hay que ser reflexivos sobre la forma en la que el lenguaje nos ha moldeado y
intentar encontrar cómo navegarlo, ¿no? Desde nuestro propio idioma con nosotros mismos, antes de empezar a hablar cualquier otro. Yo creo que cada quien tiene que aprender a hablar, yo tengo que aprender a hablar Jimena, Ton Sofía, Mariel, cada quien, ¿no? Y luego, por supuesto, que si podemos abrirnos a las puertas de otra cultura mediante Duolingo o lo que sea, pues también es increíble, ¿no? Y hay muchísima riqueza ahí, pero sobre todo me quedo con eso y te agradezco muchísimo, yo también. Ay, niñas, muchísimas gracias, de veras, es que me siento súper contenta con la reflexión, porque yo me dije, bueno, no sé cuánto voy a decir, pero de veras me encantó cómo al final, sí, platicando en las tres diferentes, nuestros tres idiomas, el idioma de Jimena, el idioma de Mariel, el idioma de Anne-Sophie, pudimos tener esta súper increíble introspección y reflexión. Y mira, ¿ves? Una reflexión más. ¡Wow! Sí. Una reflexión más. Sí. Justamente. Qué bonito. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven, y recuerden, cuando las voces suenan, Reflejos llevan. hasta la próxima. Nos vemos.